Hola, ¿cómo están? Bueno, esta ponencia se llama Duelo de dejar las dietas. Vamos a hablar acerca de qué son las dietas, qué es un duelo y si estamos pasando al momento de dejar las dietas por un duelo. Agradezco mucho a Salud Incluyente por este congreso. Increíbles mis compañeras. Y pues bueno, no se pierdan las demás ponencias, seguramente van a estar impresionantes. Pues, primero que nada me presento. Yo soy la licenciada Blanca Vanessa Gaitán Sánchez. Estudié psicología en la UNAM, dirigiéndome al campo de la psicología. Estuve en diversas instituciones como fue Províctima, Centros de Integración Juvenil y el Instituto de la Juventud. Estudié los diplomados en logoterapia y tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Actualmente estoy estudiando la maestría de psicoterapia humanista existencial en el Centro Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanistas y soy parte de la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal de las nutriológicas, además de que soy psicoterapeuta. Entonces, primero que nada, ¿qué son las dietas? ¿No? Dietas, si bien su uso se ha desvirtuado a lo largo de los años, en nutrición es lo que un individuo consume de manera habitual en el curso del día, ¿no? Ya sean los desayuno, comidas, cena y colaciones. Actualmente a todas aquellas personas que les lleguemos a preguntar qué es una dieta, de inmediato pensarán que es una restricción, probablemente para bajar de peso de manera rápida, ¿no? Aunque algunas son hechas para subir de peso dependiendo de la situación, pero la gran mayoría son para perder peso. Hoy les quiero hablar de esas dietas restrictivas y que más allá de ser un bien terminan siendo muy nocivas para el cuerpo. Pero bueno, entonces entremos en esta que es la cultura de las dietas. ¿Qué es una cultura, no? De las dietas. Aquí les quiero compartir una imagen del blog de Raquel Lobatón que habla acerca de ello, sobre todo las grandes mentiras que nos dice, ¿no? La cultura de dietas. Se lo quiero leer porque creo que es muy importante lo que comentan, ¿no? Todos quienes nacimos en la cultura occidental, mamamos desde muy pequeños o pequeñas la cultura de las dietas. Esta ha estado presente desde nuestro nacimiento y la hemos introyectado de tal forma que hemos asumido sus narrativas como verdades absolutas e incuestionables. Las premisas que lo sustentan son en gran medida mentiras o medias verdades. Mentiras que hemos escuchado tantas veces que se han vuelto para la mayoría de nosotros dogmas inquebrantables. Y bajo estas mentiras se ha edificado y fortalecido una industria multimillonaria, la industria de las dietas. Una industria que genera solo en Estados Unidos ganancias superiores a los 72,000 millones de dólares anuales. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte tener estos datos. Y si bien el artículo del blog es buenísimo, váyanlo a ver, está en la página principal de Raquel Batón. Quisiera compartirles respecto a un cuestionario que les hice llegar a mis compañeras de la certificación que ya están en este proceso de dejar las dietas o ya las dejaron. Les pedí que me contestaran algunas preguntas que creo que son de suma importancia y que me van a ayudar muchísimo en esta presentación, por lo cual les agradezco de antemano su participación. Entonces, quisiera hablar acerca de qué les prometió la cultura de las dietas y voy a compartir algunas de sus respuestas, no todas, pero algunas, como lo es, para una de ellas le prometió que cuando fuera más delgada y entrase en los rangos de normalidad del IMC, todo estaría bien, ¿no? Que sus supuestos problemas desaparecerían, como es que mis muslos se rozaran entre sí, ¿no? Y llegando a los 49 kilogramos, encontrándose con el mismo problema, ¿no? Para otra fue ser más feliz, ser más atractiva, ponerme ropa bonita, ser mejor profesional por ser flaca, bajar hasta peso ideal y no subir más, felicidad y una vida perfecta y un cuerpo ideal, ¿no? Qué fuerte que la gran mayoría de ellas pone felicidad, cuerpo perfecto, voy a estar bien, ¿no? Pues bueno, lo triste es que las dietas o la cultura de las dietas nos promete felicidad, cuerpo ideal, tranquilidad, la cual si no llega,
la culpa termina siendo mía, lo cual es una falacia, porque sabemos que el 95% de las personas que hace dieta para bajar de peso lo vuelve a subir en los próximos 2 a 5 años o hasta incluso lo duplica, ¿no? Entonces, esto ya está validado científicamente. Y qué triste que pues tengamos estas premisas, ¿no? Que es la dieta me promete felicidad y cuando no llega, la culpa es mía, ¿no? Ese es el gran gancho de esta industria multimillonaria de las dietas, que es como de vas con otro gurú, vas con otro ser que te va a dar la respuesta a esto que estás buscando y de nuevo fracasas y fracasas porque tú fracasaste, no porque pues el sistema esté fracasando, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de esta, digámoslo de esta manera, de esta situación, ¿no? Pero bueno, también creo que era muy importante preguntarnos, eh, pues, a qué edad empezamos este ciclo de las dietas y este ciclo yo-yo. Y pues bueno, les hice esta pregunta a mis compañeras, y si bien están 8 años algunas, algunos menores de 8 años, la gran mayoría estuvo entre los 12, 15, 16 años de edad. Lo que para mí me es impresionante cómo es que el promedio está en la adolescencia, aunque podría entender por qué, ¿no? Ya que en esta etapa tenemos la presión tanto de la familia como de los amigos y de la sociedad, ¿no? Y a lo que nos lleva a querer cumplir con estándares, con querer ser parte de, y a veces a partir de eso, pues empezamos a hacer cosas de riesgo, ¿no? Pero aquí lo más importante que creo que hay que resaltar es si estamos dándonos cuenta que en la adolescencia es donde está empezando este ciclo de dietas, pues sería importante hacerles llegar esta información a los jóvenes para que no caigan, ¿no? Esta información de salud en todas las tallas para que, pues sí, ya no entren en este ciclo y sufran por años por esta situación, ¿no? Hablando de eso, pues bueno, dentro de esto, pues me preguntaba yo cuánto han pasado de su primera a su última dieta, y es bien impresionante cómo la mayoría está en más de 10 años que han estando en dietas, teniendo la esperanza de que se van a lograr todas aquellas mentiras dichas por la cultura de dietas y darnos cuenta que no será así. Esto, claro que sí, conlleva una pérdida de una vida, de hacer dietas, que no sucede aquello que me prometieron, y pues es algo duro de enfrentar, pero no es imposible. Bueno, para esto quisiera preguntarles, ¿no? Como una última pregunta antes de iniciar, ¿qué es el duelo? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué son o fueron las dietas en tu vida? Insisto, agradezco mucho a mis compañeras que fueron bastante honestas en sus respuestas, y bueno, aquí están algunas, ¿no? Mi obsesión y decepción, eso que siempre traté de hacer perfectamente y que me recordaba que no tenía fuerza de voluntad suficiente o que no me amaba lo suficiente para cuidarme. También fueron rigidez, ocupaban mucho tiempo en mi mente, de mi vida, fueron incuestionables durante años. Una tortura, algo que me roba la paz, te aísla y te mantiene cautiva. Casi la parte central de mi práctica profesional. La solución a mis problemas de autoestima y los de mis pacientes. Una manera de sentir que tenía control sobre mi cuerpo, sobre mi existencia. Una mera distracción para no hacer frente a los verdaderos problemas. Fueron un gasto tanto emocional como físico. Qué fuerte, ¿no? Eso que fueron las dietas en la vida de mis compañeras, ¿no? Igual, yo les comparto que para mí fue un ciclo, decepciones, alegrías, decepciones de nuevo, ¿no? Pero entonces, una de las cosas que más nos prometió, pues básicamente la dieta, fue la salud, ¿no? Esta salud que tanto, pues sí, ¿no? O sea,
nos dicen en todos lados, es que yo quiero ser saludable, entonces por eso quiero bajar de peso, es que estoy preocupada por ti porque eso no es saludable, el peso que tienes, el cuerpo que tienes, pero hay que recordar una cosa bien importante, que si bien es una de las promesas más recurrentes eh, que te dice la cultura de dietas, tenemos que saber que la salud se compone de más de 100 componentes, o sea, más de 100 componentes. Pero nos han hecho creer que solo tiene que ver con tu tamaño de cuerpo, cómo lo alimentas y cómo lo ejercitas, ¿no? En una entrevista, Raquel Lobatón dice lo siguiente. La OMS lo dice, solo el 25% de las variables que influyen en nuestra salud podrían estar bajo nuestro control. Digo, es un estimado, nadie puede saber cuánto, pero más o menos la OMS estima que es un 25% pueden ser elecciones individuales. El otro 75% estaría conformado por variables que uno no elige, ¿no? Entre ellos estaría la clase social, cultural, ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, qué fuerte que nos digan que la salud solamente tiene que ver conmigo y no con todo lo demás, ¿no? También la salud psicológica, el ambiental, económica, o sea, es súper triste que sí, que básicamente no nos digan que más allá de nosotros y de nuestro cuerpo podemos encontrar la salud, ¿no? Perdón. Bueno, y hay que recordar algo bien importante, ¿no? El ser humano es un ser biológico, psicológico, social y por supuesto alguien espiritual. No hablo necesariamente de religión, sino de ese impulso que el ser humano tiene más allá de lo tangible. Es por esto que limitarlo, solo decir que las personas son su cuerpo, nos lleva a ser reduccionistas y pensar que el ser humano es un algo y no un alguien. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, dejar las dietas, esta es la pregunta, ¿no? ¿Dejar las dietas nos lleva a un duelo? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿el duelo qué es, no? Y entonces viene del latín dolus, que es dolor, y es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo. En este caso podríamos decir que hablamos de la pérdida a todas aquellas promesas que las dietas nos habían dicho que nos iban a dar, a perder la manera de nuestra práctica privada, incluso a un estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, quisiera decir más bien que sí, estamos en una pérdida, que también duele, porque muchas veces una pérdida se habla de lo hubiera, ¿no? Y en este caso hablamos de lo hubiera hecho esto diferente, no hubiera iniciado esa primer dieta, no hubiera dado esas sugerencias en mi práctica privada, pero es importante recordar algo. Cuando estamos viviendo bajo el agua, y aunque uno sepa que internamente que hay algo como que no me gusta tanto vivir bajo el agua porque siento que tal vez hay otros horizontes, otros lugares, otras maneras. Es poco probable que yo deje de vivir bajo el agua, ¿no? Hasta que alguien o algo me dé una pista de lo que se siente respirar aire, como diría una de mis compañeras de la certificación, la psicóloga Yolo, no es la persona, es el sistema. Y digamos que hasta que empezaron a salir artículos, testimonios, la gente empezó a darse cuenta. Algunas retaron al sistema, se dieron cuenta que existía el aire y eso es lo que se busca, que más personas busquen darse cuenta que existe el aire más allá de la vida bajo el agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, mm, creo que es muy importante tener en cuenta las fases del duelo, que muy seguramente ya conocen, las han escuchado varias veces, quienes dio estas 5 básicas fases es, por supuesto, que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, pero ella se adecuó más a la cuestión de moribundos, de duelo por pérdida de fallecimiento, pero se han estado adecuando a cualquier tipo de pérdida, ¿no? Y les quiero compartir de esta Sandra Barbero, que de su libro Es tu vida, estas 5 fases, la manera en que las explica y también quiero dar mi punto de vista respecto a las dietas, ¿no? Entonces,
Al igual que la felicidad, el proceso de duelo tiene su propia evolución. Un día no será igual que el otro, por lo cual resulta importante conocer cómo se manifiesta y qué produce en nosotros. Estas 5 fases son negación, enojo, negociación, máxima tristeza, también llamada depresión, y aceptación. La primera, negación, ¿no? Nuestra mente no elabora el duelo, le cuesta hacerlo con anticipación. Empieza a procesarlo recién cuando se transita por la circunstancia. Es un mecanismo de autoprotección. Hay que tener en cuenta que el duelo de dejar las dietas, lo que ocurre es que comenzamos a cuestionarnos todo. Es como cuando salimos del agua, empezamos a respirar aire y nos preguntamos, o sea, ¿esto? ¿Qué es esto? O sea, no, seguramente es mejor estar abajo del agua, ¿no? Porque es lo que conozco. Mm, Nos cuesta trabajo y muchas veces en esta primera etapa, como es algo que tenemos a la mano, pues bueno, ¿no? Está el sistema completo. Entonces, como gran parte del sistema es cultura de dietas, pues entonces podemos llegar a caer a una dieta pensando que en esta ocasión será diferente porque tengo nueva información y nada más es tantito, ¿no? O sea, no me voy, el clásico no me va a matar de hambre, no me va a matar de hambre, ¿no? Pero caemos en restricciones como cierto tipo de alimentos, etcétera, ¿no? Así que ya sabemos qué va a suceder, pero a veces nos negamos, ¿no? Para esto, para ejemplificar esta fase, quise preguntarle a mis compañeras que si les costó creer o asimilar todo lo que conlleva la cultura de dietas, ¿no? Entre 1 es nada y 5 es muchísimo. Vemos que la gran mayoría le costó entre más o menos y muchísimo el asimilar toda esta nueva información, ¿no? Es normal que ocurra al principio cuando nuestros paradigmas son rotos por la información que, por ejemplo, Salud en todas las tallas nos da, pero hay que entender que es parte del proceso. La segunda etapa es enojo. En esta etapa, que lleva más tiempo elaborar, en términos generales, pues no existen dos casos iguales, es un periodo que va más allá del enojo con la vida. Conlleva muchas vivencias que se deben orientar para no quedarse inmovilizado frente al dolor de la pérdida. También en esta etapa aparece la culpa por lo que se dejó de hacer o se hizo mal, ¿no? O sea, y muchas de nosotras, muchos de nosotros sabemos que a veces hemos estado en esa etapa, ¿no? O sea, estamos en esa etapa en donde no podemos creer que haya pasado eso, ¿no? Que nos hayan tapado los ojos, que nos hayamos hecho tanto daño, que hayan pasado tantos años, ¿no? Entonces, espérenme. Pido una disculpa. Entonces, retomando, en esta etapa, pues bueno, para ejemplificar, quise hacerle esta pregunta a pues a mis compañeras y es, disculpen, para no interrumpirnos. Bueno, les pregunté esto, ¿no? ¿En algún momento te has enojado a causa de lo relacionado con las dietas, donde 1 es nada y 5 es muchísimo? Evidentemente la respuesta de la gran mayoría es muchísimo, ¿no? En este caso, lo que enoja es el engaño, el daño hecho por años a nuestro cuerpo, probablemente por parte de nuestros familiares y de nosotros mismos, muy probablemente no era consciente. Pero da mucha rabia conocer a muchos profesionales que saben este ciclo de yo-yo, que saben lo terrible que es y aún así sigan diagnosticando pérdida de peso, ¿no? Entonces, eso es lo que enoja, ¿no? O personas que están dentro, como tan dentro, que a pesar de que puedan tener la evidencia enfrente, dicen que no, ¿no? Entonces, enoja y se siente, pero pues parte de esto, acuérdense que el enojo es también energía y gracias a ese enojo estamos en este movimiento y se ha dado también salud en todas las tallas, ¿no? Negociación, ¿no? Negociación es este periodo donde se deja atrás los reclamos y los enojos, la impotencia y la culpa. El término negociación que identifica este tramo significa que la persona ya no quiere sentirse así, que necesita ponerse de pie y entonces se convierte en un buscador, un caminante que tiene un dolor en su interior y que necesita integrarlo a su existencia como parte del aprendizaje.
Cuando negocia, quiere decir que comenzará a probar, a escuchar, a mirar a su alrededor, a participar de talleres y grupos y a relacionarse, ¿no? Por eso les pongo esta imagen donde empezamos a entender que hay cuerpos diversos, que empezamos a entender que hay profesionales de todo tipo, que no es solamente todos los médicos, o sea, que a fin de cuentas vamos, pues sí, ¿no? Trabajando a, a tal manera que podemos encontrar a otras personas, ¿no? A otras personas que nos den ese respiro de no estamos solos, no estamos solas, ¿no? Y bueno, en esta etapa les quise preguntar a mis compañeras si han negociado consigo mismas sobre hacer o no hacer dieta desde que tienen la información de la cultura de dietas, ¿no? Donde uno es nada y 5 es muchísimo y bueno, la gran mayoría estuvo en el más o menos, ¿no? Es completamente normal que haya salido bastante equilibrado porque, pues bueno, eso es parte de la negociación, ¿no? Acercarse, no acercarse, hacerlo, no hacerlo. Hay que recordar que en esta etapa, que dentro del duelo de dejar las dietas, lo que ocurre es que estamos buscando más información, empezamos a conocer más, hay más dudas, pero también creo que es donde se busca comunidad, que es lo sumamente importante en esta transición. Sépanse acompañadas, acompañados, porque es algo maravilloso que se está dando en este cambio y cada vez hay más gente en contra de la cultura de dietas. Aunque también habrá muchísimos más que te harán dudar de este nuevo conocimiento e intentarán regresarte a esa vida de dolor y sufrimiento que se vive dentro de las dietas. De nuevo ofreciéndote nubes de humo, ¿no? La siguiente fase es máxima tristeza / depresión, por quien le dio el nombre, era psiquiatra y pues bueno, ¿no? Es una etapa muy parecida a la depresión. Hay que tener en cuenta algo, estas 4 fases se pueden ir intercalando una con otra, podemos regresar al enojo en cualquier momento, estar en tristeza y de repente en enojo, luego en negociación, es parte de lo que es un duelo, cualquier tipo de duelo lleva esto, ¿no? En la máxima tristeza, muchos síntomas emocionales y físicos aparecen con la tristeza, ¿no? Pese a tratarse de un estado nocivo, es inseparable del duelo y como tal no debe alarmar, salvo que se manifieste de forma acentuada o engendre pensamientos autodestructivos, ¿ok? Este sufrimiento le lleva a una revisión de su vida, le interpela, le habla, le dice que hay que aprender a vivir desde otro lugar, aunque la tristeza puede generar una crisis, permite luego que uno vuelva a estar de pie para que ocurra el cambio, que la vida continúe en todo su proceso y aprendamos a vivir sin lo que perdimos. En este caso, aprendamos a vivir sin hacer una dieta, ¿no? Para este ejemplo, les pregunté a mis compañeras si les ha generado tristeza y nostalgia todo lo relacionado con las dietas, ¿no? Entonces, donde uno es nada y 5 es muchísimo, más o menos ahí estuvieron en muchísimo, ¿no? Evidentemente causa tristeza el hecho no solamente de romper el paradigma, ¿no? Sino también cambiar mi manera de dar consultas, el enfrentarnos al sistema y ver que muchas personas están bien amarradas a aquello que seguramente les hace daño, enfrentarse a los comentarios de la familia y los amigos, pero es parte de un proceso que genera un crecimiento enorme, una liberación, un cambio que seguramente valdrá la pena, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente causa tristeza, incluso el daño que nos hemos hecho, incluso el hecho de que, pues hemos pasado años así. Pero bueno, ya estamos en este camino y creo que eso es lo importante, ¿no? Que siempre hay luz, ¿no? Después del túnel. Entonces, la última etapa, que esta sí es una última etapa, es la aceptación, ¿no? ¿Qué es la aceptación, no? Llegó el momento de aceptar lo que nos ocurre para transformar la realidad y encontrar nueva energía y fuerza suficiente para la evolución, para llegar a comprender y alcanzar los planos de conciencia necesarios para la salida de esta crisis, para lograr que la vida vuelva a ser significativa, tenga una razón. Con la aceptación aparece la actitud que lleva a elegir cómo queremos sentirnos ahora, modificar nuestros pensamientos, la manera en que vamos a mirar la pérdida, como amar la vida a partir de hoy. ¿Cómo vamos a amar la vida a partir de hoy?
Buscar cómo llegar a los demás, darse cuenta de que aquellos que están sumidos en el dolor, comprenderlos, intentar llorar en su hombro y a la vez consolarlos, ¿no? Salir de nosotros, de nosotras, de nosotros, hará que nuestro mundo de sensibilidad sea más amplio, ¿no? En la aceptación empezamos a entender los cuerpos diversos, empezamos a entender que no es el individuo, sino es el sistema, empezamos a darnos cuenta de esta lucha, de que no estamos solos. Entonces, es un cambio bastante positivo. Y para ejemplificar un poco esto, yo les pregunté a mis compañeras, ¿no? ¿Dónde se consideran que se encuentran respecto a las dietas, ¿no? Si uno es aún no las haya dejado y 5 ya las dejé por completo, pues es importante ver que la gran mayoría ya las dejó por completo y eso es maravilloso, pero algunas están en el proceso y está bien. Le empezamos a encontrar un sentido a ya no hacer dietas, podemos empezar a preguntarnos un para qué y cómo hago lo que hoy decido hacer, me puedo cuestionar cosas, llegar a más respuestas desde el amor a uno mismo, una misma. Lo más importante es recordar que este proceso no necesita vivirse solo o sola, ¿no? Sino que hay muchas personas que están abriendo los ojos, están aprendiendo que el agua los estaba afectando y que el aire es el que nos puede ayudar. Es un camino complejo, pero sin lugar a dudas, y lo comparto como alguien que vivió este proceso, que si bien no es fácil, hoy puedo decir que es enriquecedor. Entonces, es muy importante todas estas fases, podemos tener en cuenta muchísimo que, pues sí, que hemos pasado y seguramente algunos de ustedes, de ustedes, se han dado cuenta a partir de esta plática dónde se podrían encontrar, ¿no? En estas fases del duelo, de esta pérdida de la cultura de dietas, de lo que me prometió, etcétera, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿no? Quiero presentarles para ir cerrando esta ponencia algunas otras preguntas que también les hice a mis compañeras y que es súper importante, ¿no? Tener en cuenta que es, ¿qué te ha causado todo este cambio de paradigmas e información de la cultura de las dietas en tu vida profesional? Porque la gran mayoría de las que me contestaron en este cuestionario son profesionales de la salud que tienen que ver con las dietas. Y bueno, es bien importante esto, porque estas son algunas de sus respuestas, ¿no? Y lo que más quiero que se den cuenta allá, donde estén viendo esta ponencia, es si ven algunas de las etapas de duelo que acabo de mencionar, ¿no? Empezamos con confusión, enojo, cuestionarme, motivación por conocer más sobre el tema, mayor conciencia sobre mi salud en general, ¿no? Sigo en una etapa de aprendizaje y cuestionamiento, me hice consciente y me causó frenar al 100% mi práctica clínica. Para otra de mis compañeras fue una reformulación total de su práctica profesional que incluyó deshacerse de toda la información que aprendió en la escuela para aprender algo distinto, pero también hubo pérdida de pacientes. También les quiero dar estas dos contestaciones más que creo que son infinitamente importantes y donde podemos ver todo el proceso del duelo, ¿no? En cada una. Un sinfín de dudas y cuestionamientos, luchas internas por lo que me piden hacer los consultantes y como yo quiero llevar la práctica de la nutrición. Muchas dudas por la disminución de usuarios y por qué no siguen conmigo al no ser la persona que buscan. Miedo por no generar los ingresos que necesito y rabia por caer nuevamente en lo mismo para poder seguir pasando consulta. El cambio de paradigmas me ha traído un espacio de validación y de refuerzo en que esto no es un invento mío, ni mucho menos, y que no se es desleal a un grupo gremial, o que era solo por estar en el cuerpo, estar en un cuerpo en IMC no normal. Además, que es realmente interesante darse cuenta de cómo ha sido la experiencia de otras personas. Para mi práctica profesional, reafirma el principio de no hacer daño y contribuir a la liberación transformadora. Entonces, en estos dos y en los pasados podemos ver bastante bien lo que es la negación, la negociación, la ira, bueno, el enojo y también la máxima tristeza, ¿no?
Y también por ahí vemos aceptación. Creo que es muy importante señalar que el duelo que se da por dejar las dietas es un conjunto de pérdidas en tan poco tiempo que podría casi asegurar que para muchas personas genera una crisis en varios sentidos. En este caso, en mis compañeras a nivel profesional, les causó una crisis, pero también muy probablemente es que también se cruzó con muchas cosas nuestras, ¿no? Lo personal, lo social, lo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que el duelo de dejar las dietas me puede llevar a una crisis, que crisis se da cuando hay un conjunto de cambios en tan poco tiempo que al final, pues sí, termino creciendo. Otra de las preguntas que hice fue, ¿cómo te sientes o te sentiste con respecto a tu proceso de dejar las dietas? ¿No? En este caso, me contestaron, en principio fue doloroso. Es que tenemos que identificar muy bien la parte de o sea, del proceso de duelo en todas estas contestaciones, ¿no? En principio fue doloroso porque al dejarlas fue abandonar la idea de que algún día tendría el tipo de cuerpo que siempre anhelé y saber que no sería posible fue sumamente doloroso. Por otro lado, fue liberador saber que ya no tendría que estar bajo vigilancia, que tendría libertad de comer y dejar de preocuparme por etiquetar los alimentos y verlos como lo que son, alimentos. Por otro lado, con otra de mis compañeras fue todo un proceso, al principio con miedo, incomodidad, confusión, pero también libertad, felicidad y paz mental. Al principio lo negaba y me costó mucho trabajo, pero ir sanando fue realmente liberador. Muy frustrada al principio, aún intentando lidiar con las personas que preguntan sobre el cuerpo o tu alimentación. Una de ellas me comentó, estoy viviéndolo, si bien nunca hice dietas de moda de forma recurrente, el no pensar en restringirme ni catalogar en bueno o malo las cosas que como sigue siendo un desafío. Me siento a prueba constantemente. Seguramente mi compañera se encuentra en la negociación, ¿no? Ya me había cansado de las dietas, así que no me costó. Conocer Jais me hizo darme cuenta de que estaba mejor así, quedaba mucho por deconstruir. Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Algunas personas, acuérdense que el duelo es personal, el duelo es único. Entonces, a algunas personas fue un duelo muy rápido, para otras personas les ha costado, ¿no? Ha sido un duelo largo, en este momento me siento en paz, o sea, ya está en aceptación, ¿no? Y me da mucho gusto. Entonces, aquí les puse una imagen de unos cactusitos, porque creo que es importante entender esto, ¿no? Que si bien sabemos que no es fácil, como ya dije anteriormente, es un crecimiento. Y les aseguro que para muchas personas valdrá la pena cada etapa vivida de este duelo. ¿Cuándo llegará cada etapa? La realidad no lo sé. ¿Cuánto durará? Tampoco lo sé, ya que los duelos son únicos y personales. Depende mucho de la historia personal, pero lo que sí sé es que siempre se puede encontrar un para qué de cada pérdida. Lo más importante es también entender, alimentar cada uno de mis aspectos de vida social, personal, familiar, laboral, o sea, alimentar todos estos cactusitos de diferente manera para que crezcan, de tal manera que si tengo uno principal y este se cae, los demás me sostengan. Porque a veces como que le echamos nada más a una plantita y esa plantita crece, crece, crece y los demás se quedan abajo y pues a veces el golpe es más fuerte, ¿no? Entonces yo les sugeriría eso, empezar a alimentar todos los aspectos de mi vida que yo pueda para crecer. Y entonces si se me quita, por ejemplo, mi estilo de vida con dietas constantes, entonces tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo un grupo de apoyo, ¿no? Entonces, pues, y pues sí, preguntarse el para qué. Por último, les hice esta pregunta a mis compañeras y me llamó mucho la atención, sobre todo el de color verde, ¿no? ¿Sientes que estás viviendo o viste un duelo al dejar las dietas? Pues bueno, unas me dijeron sí, el 60% me dijo sí, un 16% me dijo no o no sé, con el otro 13%, porque muy seguramente no sé, tal vez cambien su percepción después de ver esta ponencia.
Pero, bueno, ¿no? O sea, una de ellas puso en el ámbito profesional sí, y todavía no puedo decir nunca más, que seguramente está en el proceso de duelo, ¿no? Pero este verde me llamó mucho la atención que dice, no las dietas, pero mis ideas sobre la salud se han ampliado y sigo teniendo confusión a veces, sobre todo en cómo abordar estos temas con la gente que acompaño. No quiero hacer daño. Y justo es eso lo que causa el duelo de las dietas, ¿no? Que no solamente son las dietas, es todo un sistema. El sentir que si voy contra el sistema voy a causar más daño, voy a dar una mejor opción, pero recuerden lo importante que es cuestionarse y de ahí tomar decisiones teniendo el conocimiento de qué deseo hacer y qué consecuencias positivas o negativas me puede llevar, ¿no? Esta decisión. Al final, cuando tomamos una decisión, siempre es con la creencia de que nos irá bien o lo hacemos por un bien. Así que es normal el miedo, pero recuerden, están y van a seguir estando acompañados, acompañadas, acompañades, porque a fin de cuentas este es un cambio que se está dando y hay que recordar algo bien importante, el sistema debe romperse cuando comienza a hacer daño. Se hace por una cosa, ¿no? O sea, se hace, insisto que creo que con las mejores intenciones, pero una vez que el sistema empieza a corromperse, hay que luchar para cambiarlo para nuestro mejor, ¿no? Para mejorar. Y de esta, eh, les pongo este texto igual de Sandra Barbero, que es logoterapeuta de Perú, que hizo un libro que se llama Es tu vida. Y quiero recordarles y hacerles hincapié a que no se rindan, ¿no? Yo sé que el camino es complicado, yo sé que el duelo lleva etapas muy complicadas y difíciles, pero hay que recordar que es un proceso y que a pesar de que a veces puede llegar a ser doloroso, el sufrimiento siempre, si yo le veo un sentido y una actitud ante esa situación, una actitud de enfrentar aquello que me está generando el sufrimiento y darle un para qué para mí, voy a tener un crecimiento, sí o sí, ¿no? Entonces no se rindan. O sea, yo sé que esto, que nos rompa el paradigma, nos puede llevar a mucha confusión, culpa, dolor, tristeza, pero también, como lo dijo alguna de mis compañeras más atrás, nos puede llevar a la paz, ¿no? Paz interna, paz con nosotros, algo que es respirar este oxígeno y decir, sí, este era lo que necesitaba, oxígeno. Entonces, los y les invito a que no se rindan y que recuerden, y es este texto lo que les quiero leer, es tu vida. Por más acontecimientos que desde afuera llegaron a tu vida, no pudiste detenerlos. Es tu vida. Por más que los condicionamientos, llamémosle enfermedades, traumas o golpes dentro de tu existencia, se hayan instalado en una parte de tu alma, de tu ser, y sientas una herida profunda, que sabes debe ser sanada. Es tu vida frente a tus elecciones. Si elegiste tener familia, hijos, una profesión, una pareja, amigos, empresa, vocación o aquello que hoy tienes o has tenido, es tu vida. Es tu vida, con poco, mucho, nada, todo, solo, sola, acompañado, acompañada, frustrado, frustrado, enamorado, enamorada. Por ahí, leer tantas veces que es tu vida puede aburrirte o te puede causar una postura en la que con rebeldía o resistencia no te queda otra más que aceptar que sí. Está bien, es mi vida. La frase puede hasta parecer una imposición, como algo que no tiene salida y que sí o sí deberás asumir. Porque es así, sí hay una certeza. Una de las poquitísimas que nos rodean es esta, que hoy, aquí y ahora, estás viva, estás vivo y es tu vida. Entonces, eh, terminando con este texto, quiero recordarles que es su vida. Vívanla con responsabilidad, que los y las llevará a su libertad. Y en cualquier pérdida que lleguen a tener, intenten estas preguntas. ¿Qué me está dejando esta pérdida? Y dos, ¿para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? No un por qué, porque el por qué no tiene una respuesta, ni un crecimiento, pero un para qué es personal.
¿Para qué tuve que vivir tantos años en dieta? ¿Qué me dejó dejar las dietas? Pregúntenselo. Y por último, quiero agradecer a mis compañeras por haber respondido con sinceridad el formulario que les hice llegar. Sin ellos, sin ellas más bien, muy probablemente no se hubiera dado esta ponencia, porque ejemplificaron muy bien cada etapa del duelo en cuestión de dejar las dietas, ¿no? Así que recuerden y agradezco su testimonio, fue muy valioso para mí. Gracias por permitirme compartirlo. También quiero agradecer el ser parte del primer Congreso de Salud Incluyente, ser parte de Salud Incluyente y a mis compañeras del mismo Congreso, ¿no? Y sobre todo a mi compañera, compañera psicóloga, Yolo. Muchas gracias por permitirme, porque realmente te voy a ser sincera, sin ti, seguramente este Congreso no se haría, ¿no? También gracias a las nutriológicas por su certificación, que es maravillosa y que me ayudó a entrar a este grupo de la certificación, que me ayuda a ser y estar acompañada en la pérdida de dejar las dietas, en este duelo de dejar las dietas. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado esta ponencia y espero verlos en una próxima ponencia año con ello. Cuídense mucho y muchas gracias. Yo soy la psicóloga Blanca Vanessa Gaitán Sánchez y espero verlos después.